Bienvenidos a la entrevista. Esta vez estamos con don Gerardo Bongiovanni, economista, luchador, emprendedor y un obsesionado con la libertad. Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la entrevista y acompañarnos para que nos cuentes un poco de tu historia y cómo es que ves tú el mundo. Gracias, Werner, por invitarme. Sé que este programa es muy prestigioso, lo seguimos desde Argentina y desde España y desde otros lugares donde estamos, así que es un verdadero honor estar aquí. Y yo quiero comenzar, Gerardo, porque nos cuentes tu historia. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo te diste cuenta que había que despertarse todos los días y luchar por la libertad? Es un poco raro porque yo soy nieto de inmigrantes y desde muy chico muy aficionado a la historia, y entonces yo notaba como un gap entre lo que mi abuelo me contaba que era la Argentina cuando él llegó de Italia a principios del siglo XX y lo que yo estudiaba, que estudiaba hasta 1850, porque viste que en los programas educativos nunca terminan de enseñarte el programa de historia, ¿no? Y que era una Argentina salvaje, una Argentina analfabeta. Y yo entonces empecé a curiosear por qué Argentina en esos 50, 80 años que van entre 1860, 1870 y 1930, se convierte de ser un país despoblado, subdesarrollado, analfabeto, casi salvaje, literalmente, en una de las primeras potencias del mundo. Entonces rápidamente entendí o absorbí la idea de que eso había sido gracias a un modelo liberal y me puse a estudiar mucho ese modelo, el modelo de Alberdi, el modelo que llevó adelante lo que se llamaba en Argentina la generación del 80, y bueno, y ahí encontré una gran motivación para dedicarme a las políticas públicas y a promover esas políticas públicas liberales. Entonces pensé en armar un centro de estudios, que comenzamos hace más de 40 años, yo tenía 20 y algo. Luego enseguida establecimos vinculaciones internacionales con gran esfuerzo, porque nosotros en ese momento, como dicen los españoles, no teníamos un duro, ¿no? Así que viajar a cualquier lado costaba muchísimo, casi de mochileros íbamos, ¿no? Pero nos empezamos a vincular internacionalmente y ahí se empezaron a abrir las puertas. Pero tú lo has dicho, Argentina pasa realmente a ser un territorio, sí, salvaje, creo que el término es correcto, a convertirse en el país más desarrollado de América, toda completa, sí, las Américas, pero además no solamente desde el punto de vista del desarrollo en sí mismo, sino de su sociedad. O sea, la Argentina es un país donde las ideologías, la discusión política y todo esto se desarrolló a la misma velocidad que se desarrolló todo eso que tú has comentado. ¿Cómo ha sido vivir en eso? Porque no era que todo el mundo pensaba igual que tú y que descubrió las mismas cosas que tú. ¿Cómo eran esas tertulias? ¿Había grupos? Había, por supuesto, unas élites ilustradas que se habían formado, digamos así, con esa idea liberal básica imperante en Europa. Y efectivamente, Argentina en 1870 era un país desierto, que tenía 4 millones de habitantes. El 70% del territorio actual de Argentina estaba dominado por los indios, completamente analfabeto. El primer censo que hace Sarmiento cuando era presidente, y por eso se obsesiona tanto con el tema educativo, da que casi más del 80% de los argentinos eran analfabetos, y en pocos años, fomentando la inmigración europea, fíjate que Argentina, como te decía, tenía 4 millones de habitantes, en 30 años vinieron 5 millones de inmigrantes, ¿no? Fue verdaderamente aluvional el fenómeno. Y eran gringos como mi abuelo, italianos, españoles, polacos, que venían a trabajar, ¿no? Ahí no había seguridad social. La seguridad social es muy interesante. Nosotros hicimos un estudio sobre esto. Eran las asociaciones italianas de socorros mutuos o asociaciones españolas de socorros mutuos, que cada uno pagaba una cuota voluntaria privadas, digamos, completamente privadas. Y vos ves, por ejemplo, en mi ciudad, Rosario, los grandes hospitales eran el hospital italiano, el hospital español, el hospital británico.
que eran los hospitales de las comunidades, ¿no? Bueno, Argentina crece mucho con ese modelo, se transforma entre el quinto y el séptimo país del mundo, según cómo se mide. En PBI per cápita era el quinto o sexto país del mundo, por encima de Australia, parecido a Canadá, parecido a Estados Unidos, un poquito menos que Estados Unidos. Era un país realmente que llamaba la atención y que hacía que mucha gente quisiera ir a vivir ahí. Siempre, ya que estamos estos días homenajeando a Vargas Llosa contaba que él, parte de su vinculación con la lectura se da cuando, en la década del 40, cuando él tenía 5 años, Mario nació en el 36, o sea, en el 41, y era con revistas argentinas, que era la revista Villiquen, que era una revista para chicos, y la revista Pénecas, y El Gráfico, que era una revista deportiva. Y esa era su vinculación, y dice que cada lunes que llegaba el Villiquen o la revista El Gráfico era como una fiesta. Y lo que vos decías, que el crecimiento no fue solo económico, sino que fue social, porque claro, mi abuelo era analfabeto prácticamente. Ahora sus hijos estudiaron. Claro. Sus hijos estudiaron incluso en la universidad. Argentina llegó a tener, por ejemplo, en 1925, 50% de los diarios que se editaban en América Latina se editaban en la Argentina, en las grandes editoriales. Es decir, ese crecimiento económico fue acompañado por un crecimiento social y cultural, como pasa siempre, Por eso la gente a veces dice, bueno, no, lo que importa es la cultura, lo que importa es la educación, por supuesto que eso importa y mucho, pero son consecuencias de ciertos modelos políticos y socioeconómicos, ¿no? Aterrizando un poco más en tu actividad desde hace, como dices, 40 años aproximadamente, ¿qué te hizo ir a eso y salirte, digamos, de lo que la mayoría hacemos, es dedicarnos a los negocios, a la empresa, a buscar un trabajo y a emprender algo que no necesariamente tiene un destino previsto o previsible, si quieres tú? ¿Cómo manejaste eso? Bueno, yo creo que desde muy chico me sentía atraído por esto que llamamos la cosa pública. Tuve mi periodo de hacer política cuando era muy jovencito, milité en la Juventud Liberal de la UCD, que era un partido que había formado el ingeniero Alzogaray, que era un partido liberal en lo económico. En esa época estaba de moda que había economistas liberales que no necesariamente eran liberales en todo, a veces eran ministros de gobiernos militares, lo que es una contradicción, pero yo milité en ese partido. Nosotros éramos como opositores a la conducción del partido, porque nosotros hablábamos del liberalismo integral, ¿no? Pero eso fue un periodo de 2 o 3 años, y mientras tanto yo ya tenía la idea en la cabeza de crear un instituto. Ahí influyó mucho los Venegas Lynch, tanto Alberto, que ahora está de moda en la Argentina porque Milei lo reivindica con justicia como el gran liberal, como su padre, que falleció hace ya muchos años. Me vinculé con ellos tenían un centro que se llamaba Centro de Estudios sobre la Libertad. Me atrajo mucho la idea de crear un pequeño centro para difundir las ideas liberales. Y bueno, la verdad es que ese pequeño centro creció mucho. Hoy somos una fundación en Rosario, basada en Rosario, con filiales en todo el país, pero solo en Rosario tenemos 50 personas full time, un edificio propio de 10 pisos, 400 empresas asociadas. Bueno, Rosario también, hay que ser justo, es un ambiente próspero para este tipo de ideas. ¿Por qué? Porque Rosario es una ciudad muy libreempresista. A diferencia de otras regiones como la Argentina, como la propia Buenos Aires, ¿no? La industria, por ejemplo, que hay en Rosario, es una ciudad, la región de Rosario, la provincia de Santa Fe, es una zona muy agropecuaria. El agro, por definición, en la Argentina es muy liberal, porque el agro ha sido perseguido por las políticas estatistas. Claro. Ahora mismo, imagínate que hay retenciones del 30%, o sea, vos vas a exportar soja, maíz, trigo, y el Estado te saca el 30%, una cosa disparatada, ¿no? Entonces, el agro argentino y todo lo que tiene que ver con el agro
el comercio que está basado en Rosario, el complejo de puertos más grande de la Argentina, la industria alimenticia, son todas industrias, son todos sectores muy competitivos. Entonces, bueno, yo creo que ahí estas ideas cayeron bien. Me parece que nosotros hicimos algunas cosas bien, nunca hay que creérsela mucho esto, pero creo que hicimos algunas cosas bien. Sobre todo, un amigo mío me decía, que muy culto, él me decía que Leonardo da Vinci tenía en la puerta de su taller el cartel que decía ostinato rigor, rigor obstinado, que en el fondo quiere decir trabajo serio, ¿no? Y me parece que nosotros lo que tuvimos fue eso, trabajo serio, trabajamos, nos lo tomamos en serio, trabajamos con seriedad. En este ambiente de este tipo de organizaciones, como decimos en Argentina, hay muchos chantas, hay mucha gente que crea una organización a veces para una campaña política, para un objetivo personal o puntual. Nosotros nos pusimos objetivos de largo plazo, los fuimos cumpliendo. Sí, hubo en este proceso aciertos y hubo fracasos, uno tiende a olvidarse de los fracasos, pero yo creo que el saldo fue bueno y sobre todo una cosa muy importante que fue nuestra vinculación internacional, que la hicimos en un momento muy oportuno porque Argentina era un país muy cerrado, ¿no? A fines de los 80. A eso quiero llegar en el siguiente bloque. Pero antes, porque justo es lo que quería preguntarte, por cómo es que se internacionaliza y cómo va que es tremendamente importante y sobre todo por el impacto que se logró. Pero antes de ir a corte, lo que quiero ver contigo es que definamos bien qué cosa es ser liberal, ¿no? Porque se confunde. Tú dijiste recién que, claro, había contradicciones entre grandes liberales que la historia guardaba, por ejemplo, en la Argentina, pero que trabajaban para dictaduras, que parece una contradicción, pero que cuando uno los pone en contexto probablemente los pueda entender. Entonces, antes de pasar a todo este proceso que nos va a tomar gran parte de esta entrevista, que ya me encanta, Gerardo, te lo digo desde ahora, es ver qué cosa es lo que define al liberalismo y a los activistas del liberalismo. Si me permites, vamos a un corte ahora y regresamos con la entrevista en instantes. Estamos de regreso en la entrevista con Gerardo Bongiovanni, economista, pero mucho más allá que economista, un liberal de pura cepa. Entonces, antes de abordar lo que ya comentabas tú de la internacionalización del emprendimiento, que como siempre me has contado, tú y unos compañeros realizaron desde hace más de 40 años, ubiquémonos en entender qué cosa es ser liberal en esta época, ¿no? O ¿cómo es que definiríamos eso y qué cosa no lo es? Es bien complicado en esta época, ¿no? Uno siempre definió al liberal como la persona que cree en la libertad en el contexto de las relaciones sociales, que cree que cuanto mayor libertad haya en materia económica, en materia social, en materia cultural, mejor están las sociedades, ¿no? Ahora, claro, era un poco más fácil antes, ¿no? Porque vos tenías los liberales, tenía los conservadores, que en algunos casos eran liberales en materia económica, pero eran más conservadores en materia social, en materia valorativa. Ahora aparecieron los libertarios, entonces dicen libertario, pero por ejemplo los libertarios americanos no tienen nada que ver con los libertarios argentinos, por ejemplo, porque los libertarios argentinos son bastante conservadores en algunos aspectos. Los libertarios americanos no son nada conservadores, al contrario, son la antítesis de los conservadores, ¿no? Así que está un poco mezclado. Yo prefiero seguirme definiendo como liberal clásico, que no somos conservadores definitivamente. Hay un ensayo de Hayek que se llama ¿Por qué no soy conservador?, donde explica eso. Tampoco tenemos ciertas posiciones libertarias, ¿no? Yo a veces lo ejemplifico de una manera, ¿no? Fíjate lo que ocurre con las drogas, ¿no? Los liberales
estamos en general a favor de la despenalización de las drogas. Pensamos que drogarse o no drogarse es una decisión individual. A mí me parece mal drogarse, pero yo no haría nada para prohibirle a una persona drogarse. Los conservadores creen que tiene que haber leyes que impidan a la gente drogarse. Y los libertarios en Estados Unidos dicen que ni hay que opinar sobre eso, que es cosa de cada uno. En cambio, los liberales decimos, no, si alguien se quiere drogar, cada uno se suicida a su gusto, pero lo que no se puede hacer es obligar a las personas a no drogarse, como quieren, por ejemplo, muchos sectores conservadores, ¿no? Ahora, todo esto está muy revuelto, ¿no? Con la aparición de figuras como Trump o algunos otros en Europa y en América Latina, esto está bastante mezclado. Yo creo que esto es una reacción a una radicalización de la izquierda. Realmente creo que los responsables de esta, ¿cómo decir?, de esta extremización política es la izquierda, es la debacle de la socialdemocracia. La socialdemocracia, que en un momento era parte de la democracia liberal, con un poquito más de Estado en materia social, sobre todo quería un poquito más de Estado, un poquito más de impuestos. Más keynesianos, digamos. Sí, en materia social, pero era perfectamente parte de la democracia liberal. Vos podías convivir con ellos, discutir con ellos. En el fondo era discutir si el impuesto a las ganancias tenía que ser el 30 o el 40, si tenía que haber cierta presencia del Estado en algunas cosas. Eso me parece que cambió mucho, se radicalizó. Ejemplo arquetípico es el Partido Socialista Español, de ser un partido con Felipe González, que entró en la OTAN, que entró en la Unión Europea, a lo que es hoy con Sánchez, no tiene nada, que es un partido que Sánchez hoy está a la izquierda de lo que hubiera sido Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista, ¿no? Me parece que eso provoca también una radicalización. El wokismo, esa exageración del wokismo, esto que hace la izquierda, lo explica muy bien Álvaro Vargas Llosa, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín, la izquierda se da cuenta que perdió la batalla sociocultural. Entonces, ¿qué hace? Toma las causas identitarias, el LGTB, el feminismo, el ecologismo, el animalismo, y las convierte en causas definitivas, ¿no? Y siempre a partir de alguna cosa cierta, porque es verdad que las mujeres fueron discriminadas, es verdad que los gays fueron discriminados y atacados hasta no hace mucho, es verdad que hay algunos desequilibrios con el medio ambiente, exagerados creo yo, pero es verdad que los hay. A partir de eso lo convierten en causas definitivas y fíjate vos, siempre la crítica termina en la democracia capitalista. Siempre el culpable de eso es la democracia capitalista. Yo siempre coincido en un evento nuestro en Madrid, quizás has estado alguna vez para esa época, principios de julio, que es la marcha del orgullo gay, que es multitudinaria y es la verdad que es muy simpática, muy respetuosa, es gente muy civilizada. Ahora, siempre las marchas terminan con banderas de Gaza o con fotos del Che Guevara, que por lo demás era un homofóbico terrible. Entonces vos decís, bueno, acá hay una contradicción, ¿no? Me parece que eso provocó una reacción también exagerada de la derecha, que también está un poquito desenfocada. Es confuso y creo que es parte de la estrategia, confundir, ¿no? Digamos, son una especie de bombas de racimo lo que estás describiendo tú, sí, que es lo que han escogido, que utilizan estos que perdieron la batalla cultural, como dices tú, hace 70 y muchos años. Pero entonces vamos a las raíces, si quieres. ¿Qué cosa es lo que fundamentalmente caracteriza a un liberal? Es decir, ¿es libertad individual? ¿Es la libertad como un concepto extraño, abstracto y fuera? Para no entrar a las categorías, si se quiere, que hay, sino cuáles son esos principios fundamentales, esas líneas fundamentales que lo describen para digamos, cerrar la definición. Yo creo que es la libertad individual
y la idea de no interferir en las decisiones de los demás en tanto no signifiquen invasión a la privacidad de cada uno. Lo que describe el Estado de Derecho, digamos, dentro de un Estado de Derecho. Y... Mirá vos, creo que quien define muy bien eso es Mario Vargas Llosa, ¿no? En muchas piezas, pero en particular en su libro La llamada de la tribu, donde él reflexiona sobre 7 pensadores que le influyeron mucho. Y algunos de esos pensadores, fíjate vos, como el propio Ortega y Gasset, Isaías Berlini, hasta Karl Popper, en materia económica no eran del todo liberales, pero eran liberales muy contundentes en otros aspectos. En esencia, ¿no? digamos. En esencia. Entonces Vargas Llosa excusa esa parte de la falta de un liberalismo económico completo en aras de lo importante que es ese liberalismo integral, ¿no? Yo conté una anécdota ayer y la cuento siempre porque cuando nosotros creamos la Fundación Internacional para la Libertad, lo fuimos a ver a Mario y le dijimos que quería que él presidiera y él dijo, sí, con una condición, que esta no sea una fundación economicista, que esta no sea una fundación, dijo esto, el liberalismo en América Latina está secuestrado por economistas y así no funciona esto. Y yo lo entendí eso, pero después lo entendí mejor, ¿no? Lo entendí mejor. Si uno piensa el liberalismo solo en términos económicos, bueno, está cojeando. Es que, para poner un ejemplo muy simple, ¿no? Tú no puedes ser una persona en tu casa y otra persona en la oficina y otra persona en el club o lo que sea. O sea, esto es integral y es holístico para ponerlo. Entonces, ya abordaste el tema de la Fundación Internacional para la Libertad, que conozco de primera mano. Hace unos años ya soy miembro gracias a la invitación. Así es. Y muy contento de que nos acompañes. No, por favor, es un honor. ¿Cómo fue? Es decir, Rosario, muy importante, ¿no? Eres rosarino y argentino. Yo escucho a muchos que dicen eso. Pero ¿cómo saltaste de tu emprendimiento local? ¿Cómo fue esa evolución? Y después ya cuéntanos cómo es que fue toda la convocatoria. Yo te lo he escuchado varias veces, pero la convocatoria a Mario Vargas Llosa, que nos llevará a hablar de él también en este espacio. Pero bueno, ¿cómo saltaste? Habíamos hecho, mira, hay una fundación americana, que Atlas Foundation, que en su momento tenía un departamento de América Latina muy activo, dirigido por un argentino, Alex Chafuen, un buen amigo. Entonces, él hacía seminarios muy útiles que básicamente eran sobre management de think tanks. Un seminario era, por ejemplo, sobre fundraising en think tanks, otro sobre el marketing, otro sobre redes sociales. Recuerdo uno muy interesante que a mí me atañe ahora, porque yo estoy pensando en mi sucesión, ¿no? En cómo voy a hacer mi transición a otras personas, porque no es fácil, porque estas organizaciones se forman alrededor de una persona y esa persona les pone la impronta y además al fundador le perdonan todo. En cambio, cuando viene después otro no le perdonan nada. No, además se idealiza, si se quiere. Exactamente, claro. Exactamente. Entonces era muy interesante, ahí nos conocimos y nos hicimos amigos, un grupo de 10 o 12 de esos líderes de think tanks, de distintos países, y entonces empezamos a pensar en nosotros, en los ratos libres que quedan en esos seminarios, ¿por qué no intentamos crear una entidad internacional iberoamericana que actúe como paraguas de todas las entidades? Que no compita con las entidades en sus países, que no se meta en temas domésticos, salvo en casos muy graves como era y es el caso de Venezuela, pero que acompañe el accionar de todas, ¿no? Y por supuesto varios de nosotros ya éramos amigos de Mario Vargas Llosa y de su hijo Álvaro, entonces nos propusimos convencerlo a Mario de que él presidiera eso porque sabíamos que eso le iba a dar una imagen a la fundación y un poder de convocatoria extraordinario. Bueno, así fue, ¿no? Creamos la fundación en el 2002, lo convencimos a Mario. Lo que no fue fácil, porque Mario acababa de rechazar, Mario nunca quiso presidir entidades u organizaciones y acababa de rechazar un ofrecimiento que le había hecho Aznar de presidir el Instituto Cervantes.
Pero bueno, aceptó, porque éramos amigos, un grupo de amigos. Y bueno, y él, la figura de él fue impresionantemente importante porque, claro, ir con Vargas Llosa a cualquier país era asegurarte que ahí iba a estar el presidente, los principales referentes políticos, empresarios. Así fue que empezamos a armar eventos muy potentes que dejaban aureola, y la fundación fue creciendo. Claro, la fundación empieza como una red de referentes de think tanks. Enseguida sumamos un grupo de referentes intelectuales, amigos de Mario, gente como Enrique Krause, como Jorge Edwards, como Fernando Sabater. Luego, naturalmente, porque los invitábamos a los seminarios, se crea una red de políticos. A eso quiero llegar después, porque es tremendamente importante esa vinculación, pero me queda claro que de un emprendimiento similar a otros que existían, no solo en la Argentina, sino en la región, estos fueron consolidándose de alguna manera, conociéndose y consolidándose. Se fue armando un gran networking. Un networking. Y ese networking termina germinando, si se quiere, con la figura y el contenido, si se quiere, el valor intrínseco, el peso específico de Mario Vargas Llosa, termina internacionalizándose y tocando, si se quiere, a las instituciones grandes del Estado. Entonces, déjanos ir a un corte ahora, Gerardo, para después entrar ya a cómo está ahora y qué es lo que significa hoy la Fundación Internacional para la Libertad. Regresamos en un instante en la entrevista con Gerardo Bongiovanni. Estamos de regreso en la entrevista con Gerardo Bongiovanni, director de la Fundación Internacional para la Libertad. Ya recorrimos el origen de por qué te volviste un liberal o cómo descubriste que eras un liberal, creo que me suena más a eso, cómo tu entusiasmo y tus ganas de llevar esto más allá te lleva a fundar la Fundación en Libertad en Rosario, y hemos pasado a la internacionalización y nos hablaste de la incorporación de Mario o la fusión, si se quiere, que yo me atrevo a decir un poco desde fuera, que se ha dado con el pensamiento de Mario Vargas Llosa. Pero también me hablaste de sucesión, ¿correcto? Entonces, ¿cómo evolucionó o cómo está evolucionando la Fundación? ¿Por qué es que no se ha quedado solamente en un ente intelectual o en un grupo de intelectuales que piensan, que son muy importantes, por cierto, pero que no terminan de aterrizar las cosas? ¿Cuál es el fenómeno y qué es lo que la diferencia de otros movimientos que hayan habido o que hay hoy en la región? Como te decía, en la región, sobre todo. La Fundación nace como una red de think tanks a través de sus líderes, ¿no? Luego se suman intelectuales de mucho prestigio, sobre todo convocados por el prestigio de Vargas Llosa, ¿no? Luego se van acercando naturalmente políticos, porque los invitábamos a eventos, y terminamos teniendo una red de expresidentes o presidentes en ejercicio, alrededor de 20. Nosotros bromeamos y decíamos futuros presidentes, porque hay como mínimo 5 que hicieron sus primeras movidas internacionales en la FIL, Macri, la calle Pou, Guillermo Lasso, Duque, Piñera. Casi diría que su debut internacional lo hicieron con nosotros, ¿no? Y esperamos que haya otros que siga siendo así, ¿no? Y luego nos dimos cuenta, fíjate vos, ¿no? A instancias de algunos empresarios venezolanos que la estaban pasando mal y se sentían un poco aislados, ellos dicen, mira, tenemos que armar también una red de empresarios que ayude a la FIL, pero que también se conozcan entre ellos, se vinculen, porque los empresarios que adherimos a estas ideas de libertad, a veces no nos conocemos entre nosotros, ¿no? Entonces la Fundación terminó siendo un gran networking que nuclea think tanks, intelectuales, políticos, empresarios. Había otras fundaciones así. Estaban por un lado
la Fundación FAES, que es la fundación que creó Aznar, que tuvo un momento de gloria cuando Aznar dejó la presidencia y se dedicó full time a eso. Luego Aznar la desvinculó del Partido Popular y por ende perdió mucho financiamiento la fundación. Entonces hoy quedó reducida a una expresión más pequeña, ¿no? Luego estaba Atlas Foundation, que mencioné antes, que tenía un programa latinoamericano muy potente, que fue también perdiendo fuerza por determinadas razones. Estaban las fundaciones alemanas, la de Nauer, la Naumann, la Eber, que bueno, siempre tuvieron un comportamiento, siempre fueron muy importantes, pero con un comportamiento un poco errático, ¿no? en América Latina. Particularmente en esas un poco desvinculadas del momento que siempre América, ¿no? Como desfasados, si se quiere, o lejanos, ¿no? Sí. Pero después cosas raras, porque por ejemplo la Fundación Naumann, que es una fundación que más bien es cercana a las ideas liberales, la Fundación Adenauer, en la Argentina apoyaba al peronismo, ¿no? Lo que era una cosa media contradictoria, ¿no? Pero bueno, hicieron un trabajo, hicieron su aporte también, ¿no? Pero yo creo que la FIL hoy quedó con sus limitaciones, ¿no? Porque es muy difícil una fundación internacional, porque vos tenés que conciliar intereses de países distintos, momentos distintos. Perú tiene elecciones dentro de unos días, no son las mismas las preocupaciones de los peruanos que de los argentinos o que de los mexicanos. Entonces tenés que conciliar, no son las preocupaciones iguales de los empresarios peruanos que la de los chilenos, la de los mexicanos. Tenés que hacer un esfuerzo y encontrar gente que tenga una vocación un poco más global, ¿no? Así todo me parece que el resultado es bastante positivo. En la FIL pasó una cosa también que permitió un crecimiento grande y sobre todo permite sintetizar lo que representa Vargas Llosa, que es que simultáneamente cuando Vargas Llosa ganó el Nobel se creó la cátedra Vargas Llosa, la crearon un grupo de escritores amigos de Mario. La cátedra hizo cosas importantes, pero nunca terminó de arrancar desde el punto de vista organizativo, ¿no? Entonces en un momento, en pleno COVID, Mario nos pide a Álvaro Vargas Llosa y a mí, que éramos quienes llevábamos un poco la fundación, que absorbamos la cátedra dentro de la FIL como un proyecto autónomo, pero dentro de la estructura de la FIL. Y eso fue muy bueno, porque eso permitió maximizar el tiempo de Mario, maximizar los recursos y manteniendo dos proyectos distintos, hacer sinergia entre ambos. Y bueno, entonces tenemos de un lado el perfil, digamos así, político-ideológico de Vargas Llosa y de otro lado el perfil más conocido, más importante, que es el de cultural literario, ¿no? Y ahora tuvimos también el desafío los últimos 3 años de empezar a afrontar la transición. Sabíamos que Mario nos iba a dejar, tristemente. Por supuesto que Mario es completamente irreemplazable, pero hicimos todo lo posible, con un gran trabajo de Álvaro Vargas Llosa y de todo el equipo, para tratar de que las cosas siguieran lo mejor que pudiéramos y sobre todo de mantener lo más alto que podamos el legado de Vargas Llosa, que ha sido una persona extraordinaria de donde se la quiera ver, ¿no? Tú dijiste, mencionaste al presidente Felipe González, ¿ok? Felipe González es un hombre de formación de izquierdas, ¿no? Si somos liberales, es decir, si la Fundación Internacional para la Libertad es liberal, esto me da a mí muy buen pie en el sentido de lo que estás buscando, lo que se está buscando es incorporar al final gente buena. Es un poco lo que leo de esto, porque al final de cuentas te puede haber tocado salir de un partido, porque no necesariamente lo has definido tú, puede ser por herencia familiar, por lo que te pasa en la juventud. De hecho, yo voy a atreverme a decir evolución de muchos pensadores liberales ha pasado por una juventud, llamemos, que iba en el camino contrario. Entonces, has hablado de la transición y vuelvo al punto. ¿Tú ves esto evolucionando hacia un espacio en el que confluya no solamente una ideología planteada, sino las buenas prácticas, el buen gestionar, el buen hacer? Porque la realidad
Gerardo, uno tiene que gestionarla. Tú no puedes llevar la realidad a una entelequia, a una idea, sino la tienes que gestionar. Y la realidad es diversa, es dispersa y tiene problemas que tienes que resolver. Hay veces más keynesiano y hay veces más liberal y más friedmaniano, para simplemente poner dos ejemplos. Entonces, va por ahí, esa es la intención, por supuesto sin perder la filosofía fundamental de esto, pero ese es un camino probable, es viable, tú lo ves así. ¿Tú crees que otra vez hay que hacer que Occidente, para ampliar un poco la conversación, se vuelva a fortalecer en eso que describiste, y perdóname lo extenso, en eso que describiste hace un tiempo, en el que era una especie de dinámica entre los liberales y los conservadores, ¿no?, que iba generando un camino sobre el cual la ciudadanía caminaba? ¿Tú crees que eso es una aspiración? ¿O crees que la polarización va a ser el...? No, yo creo que la polarización es un momento que tiene que ver con los cambios que han provocado las redes sociales, las comunicaciones. A mí me parece que uno no puede pensar que puede exterminar políticamente, digo, a la mitad de la sociedad. Me parece que son batallas que no se pueden ganar provisoriamente, pero que no se pueden ganar definitivamente. Yo, por supuesto, que desearía un Estado más chico y desearía que el 90% de la gente coincida con un Estado más chico, con menos impuestos, con más campo de acción para el individuo. Ahora, bueno, ojalá pase esto, pero no es seguro que pase esto, ¿no? Entonces me parece que esta idea que tuvo la izquierda también, te diría que la empezó la izquierda y que ahora la tienen algunos sectores de derecha, de que, de que es una batalla que hay que ganar. Yo creo que el mundo funcionó bastante bien en la época en que hubo ciertos consensos básicos, ¿no? Consensos, bueno, que yo hubiera querido que sean más liberales, probablemente los socialistas hubieran querido que sean más socialistas, pero la verdad que desde 1980 hasta el 2000 y algo, el mundo funcionó razonablemente bien, ¿no? Después me parece que algunos sectores, insisto, la izquierda, todo el wokismo, se pasaron dos estaciones, como quien dice, ¿no? Porque provocaron tanto con sus exageraciones que generaron una reacción que, bueno, veremos a dónde conduce. Yo espero que este movimiento un poco duro de derecha que se está viendo en el mundo sirva para poner un poco acomodar un poco las cosas. Por ejemplo, Milei, presidente de la Argentina. Milei está haciendo muchas cosas buenas, ¿no? Y algunas que a mí me generan algunas dudas, pero en general yo creo que él tiene un saldo positivo. Pero Milei ha puesto en foco algo que es muy importante, y es lo que es el Estado, en lo que se ha vuelto el Estado. El Estado en nuestros países, pero en todo el mundo, pero especialmente en nuestros países, ha dejado de ser una entidad que sirve al ciudadano y se ha convertido en una entidad que sirve a los que trabajan para el Estado. Yo siempre pongo el ejemplo, Argentina tenía 2 millones de empleados públicos hace 20 años, hoy tiene 4. ¿En qué nos cambió la vida a los argentinos? ¿En qué mejoró la seguridad, la justicia, la salud, la educación? En nada. O peor. Empeoró. Entonces vos decís, ¿para qué sirve el Estado? Entonces el Estado, exageran un poco, pero el Estado se ha vuelto como una asociación ilícita, como un ámbito de refugio de un montón de gente que logra engancharse ahí, vivir de eso, tener privilegios de eso, a veces hacerse rico a costa de eso. Pero la verdad que no tiene nada que ver con el origen del Estado, que era ser un árbitro. Ese es el punto. ¿No? O sea, la discusión no es entonces, y por eso me gusta, porque es aterrizada en la realidad, no es esa discusión teórica, si se quiere, de debe haber Estado, no debe haber Estado, que termina siendo una discusión de filósofos, ¿no? Sino es
qué cosa debe ser el Estado y cuál es el rol del Estado, y eso es lo que se ha desvirtuado y eso es lo que debería volver a su foco, y el foco es servir a ciudadanos al final de cuentas, ¿no? Los liberales en eso pensamos, bueno, ahora hay algunas posiciones un poco más extremas. Yo soy un liberal bastante ortodoxo, ¿no? Yo creo que el Estado se tiene que concentrar en justicia, seguridad y defensa. Y si vos me decís, bueno, un poquito de garantizar algún acceso a la salud y a la educación, que no es necesario mejor dicho, que sería deseable que en la prestación no la haga el Estado. Una cosa es que el Estado deba garantizar o ayudar a garantizar el acceso a la educación o a la salud, y otra cosa que haya escuelas públicas y hospitales públicos. Yo creo que perfectamente puede funcionar un país donde se garanticen esas cosas sin la existencia de una cosa llamada hospital público o escuela pública. Me parece que eso realmente es un exceso. De hecho, hoy mismo los países que eran el socialismo, el modelo socialismo, Suecia, los países escandinavos, ellos son los que están yendo a un modelo de vouchers escolares y de vouchers médicos, decir, bueno, sí, nosotros garantizamos que la persona tenga acceso a la educación o a la salud. Pero lo gestiona la empresa privada. Exactamente. Eso me lleva... ya tenemos claro o hemos abordado el tema de los políticos, cómo es que la fundación termina va incorporando, si se quiere, en su ámbito de trabajo a los políticos. Yo he participado en algunos de los eventos que la fundación ha organizado con otras organizaciones como Libertad y Democracia, por ejemplo, para poner un caso. Pero ahora vamos a rol del empresario, ¿no es cierto? Y ya describiste perfectamente que lo que no ves es un Estado empresario, está claro. Es el Estado raya la cancha, en todo caso en función a las necesidades de la sociedad, ¿no? Y marca las pautas de cómo es que se deben resolver las cosas para que la ejecuten los privados. Pero no todos los países son iguales, ¿no? No todos los países están en la misma situación. Tú has descrito una Argentina que de lo salvaje pasó a ser casi Europa en América, pero no es el mismo caso en Bolivia, en Perú o en Chile. Entonces, ¿qué grado de tolerancia hay que tener? ¿Cómo es que uno puede medir lo que necesito de Estado ahora porque lo privado no es capaz o no tiene suficiente fuerza por la realidad de la que venimos? ¿Cómo es que se maneja eso? ¿Cómo debiera manejarse? No sé si me entiendes la pregunta. Es decir, vivo una distorsión en un país determinado, ¿cómo es que hago para salir de esa y cómo sé cuándo? ¿Quién me dice cuándo salgo? Bueno, es muy difícil, hay mucha discusión sobre eso, ¿no? A mí me gustan mucho las tesis de Colin Clark, que él decía que el Estado no tenía que exceder el 25% de la economía, que si excedía del 25% se empezaba a volver en confiscatorio, ¿no? Okay. Hoy hay pocos países que tengan menos del 25%, ¿no? Pero hay muchos países donde llega al 50%, ¿no? Que es claramente confiscatorio. Yo creo que eso es bastante difícil de medir. La idea del socialismo avanzó mucho. Esta idea de que el Estado tome funciones que claramente no le competen avanzó mucho. Ahora, como digo, hay una reacción un poco desordenada, un poco extraña en la forma en que se da, pero me parece que lo que hay que tratar es que defender la idea, por otro lado, una idea empíricamente comprobable, es que cuanto más cosas hay en manos de la actividad privada, mejor funcionan los países. Esto, si vos mirás, por ejemplo, los índices, creo que son un gran aporte los índices de libertad económica. Hay 2, casi 3, y vos lo que me decís es que en los países que tienen más libertad económica es donde son los países que están mejor. Donde la calidad de vida es mejor, al final de cuentas, que debe ser la medida. Exactamente. Incluso termina pasando que no solo la libertad económica, los países que tienen más libertad económica tienen mejores índices sociales, mejor distribución del ingreso. En fin, a mí me parece que hay un mito que creó la izquierda de que el Estado tiene que participar
mucho en la distribución del ingreso, sin entender una cosa que explicaron bien economistas como Hayek, Friedman, es que cada vez que el Estado interviene en la distribución de riqueza, altera el proceso productivo en contra de los intereses productivos, valga la redundancia. Es decir, es muy lindo decir, y el tipo que gana 10 millones de dólares, vamos a sacarle la mitad en impuestos. Cuando vos le sacás la mitad, vos estás alterando el proceso productivo y lo estás volviendo más ineficiente. Entonces el Estado yo creo que tiene que intervenir lo menos posible y me parece que esa es la forma de garantizar una mayor prosperidad de la sociedad. Y lo que sí, lo que sí hay que hacer es darle mucha posibilidad. Yo creo que hay que hacer eso lo está haciendo muy bien Sturzenegger en Argentina, lo está haciendo muy bien Ayuso en España. Hay que hacer una gran campaña de desregulación para permitir que los emprendedores, que la gente que tenga un espíritu emprendedor pueda avanzar rápidamente. Hay mucha gente que quiere hacer cosas, que sabe hacer cosas, que quiere intentar hacer cosas. A veces le irá bien, a veces le irá mal y está muy trabada, ¿no? Ese índice que hacía el Banco Mundial, el Doing Business, que ahora hay algunos otros que lo reemplazan. Hay países donde crear una empresa, te digo, un kiosco, un almacén, te lleva un año. Si vos querés hacer todo legal. Entonces la gente termina haciéndolo de manera ilegal. Al lado informal del tema. Y es como, tú has dicho algo que me hace acordar a una frase de Margaret Thatcher, ¿no? Que es, pero primero digo lo que me hace acordar, es el Estado viene a gestionar este Estado obeso, digamos, e invasivo y confiscatorio, vendrá cuando hay recursos. No, pero justo Margaret Thatcher tiene esta frase que dice, el socialismo tiene el problema que en algún momento se acaba la plata de los demás, ¿no? Claro. Entonces, y eso ya marca muy claramente lo que tú estás diciendo. Yo lo que quiero abordar ahora en el siguiente bloque... Déjame agregarte algo. Dale. Que la gente más adinerada, la gente que está mejor, siempre puede escaparse de las trampas fiscales, de las trampas que te hacen los países. El que no puede es la persona común. Entonces te crean un sistema fiscal completamente abusivo y ellos dicen, no, con esto, el tipo que es muy rico y que tiene posibilidades, se va a Mónaco, se va a las Bahamas, se va a cualquier lado, ya ve cómo hace. El problema es la empresa mediana, la empresa pequeña, que ese no tiene escape. Entonces vos tenés empresas en Argentina, las empresas tienen 5 personas y gastan un 40% de su presupuesto en administración, en contabilidad. La hacen inviable totalmente. Totalmente. Y no pueden, como dices tú, que es lo más grave, porque son rehenes propiamente dichos. Así es. Vamos al siguiente bloque a conversar del empresariado. ¿Ya? No solamente ya de la empresa como concepto, sino del empresariado. Permítanos ir a un corte. Regresamos en unos instantes con Gerardo Bongiovanni en la entrevista. Hemos estado hablando, Gerardo, del Estado y que no, que sí, dónde comienza la distorsión, etcétera. Pero vamos a hablar del otro agente que hay, ¿no? O los otros agentes, que es el empresario. Y al empresario, hablar desde el muy pequeñito que emprende, tú dijiste poner un kiosco recién, pero ese en realidad no tiene muchas cosas que cambiar, o no puede cambiar muchas cosas. Pues algunos se pueden agremiar, etcétera, pero ya vimos que esas cosas no funcionan porque inmediatamente esos gremios los destruyen y los pulverizan el Estado mismo. Entonces, hablemos de esos empresarios que ya emergieron, esos empresarios que tienen capacidad, como aquellos que podrían irse a Mónaco si es que no le conviene la tributación en Argentina o en Perú o en Chile, en Ecuador. Entonces, ¿cuál es el rol de ellos? ¿Cómo los ves ahora? Y generalizando, para no entrar en particularidades, porque no tiene ningún sentido, pero generalizando. Estamos, y me incluyo dentro de ellos, estamos los empresarios en América Latina cumpliendo el rol
accomplish, como se dice, que es más fuerte en inglés, estamos llenando ese espacio que nos corresponde y estamos cumpliendo nuestro rol? Bueno, vos sabés que Adam Smith decía, Adam Smith, el creador de la ciencia económica y del liberalismo, dicho sea de paso, se están cumpliendo estos días 250 años de la publicación de La riqueza de las naciones. Él decía siempre, cuando él veía 4 o 5 empresarios reunidos, le daba miedo. Porque decía, están tramando algo para perjudicar al consumidor, ¿no? Yo no sé si es para tanto, pero evidentemente hay mucho empresario prebendista, mucho empresario corporativo, mucho empresario que trata de evitarse la competencia o que quiere la competencia para los demás, pero no para sí mismo. En Argentina hay algunos casos impresionantes, el presidente Milei está afrontando algunos de ellos. No es fácil, porque es toda una vida acostumbrados a tener privilegios, a impedir importaciones, a impedir competencia. Por supuesto que está mal eso, ¿no? Está mal. También hay muchos empresarios, hay muchos buenos empresarios dispuestos a asumir la competencia, dispuestos a dar la batalla. Muchas veces piden, por ejemplo, eso se ve en la Argentina, piden con algo de razón y otro poco de no razón, piden tener la cancha plana, que no esté inclinada la cancha, porque dicen, claro, nosotros nos ponen a competir, no sé, con los chinos, pero nosotros tenemos el triple de impuestos, el doble de costos laborales, en fin, es difícil, ¿no? En eso tienen algo de razón, o mucha razón. Pero claro, pero eso lo han usado de excusa, porque en la Argentina, por ejemplo, ahora hay un problema con algunos sectores que tienen la cancha inclinada en contra, porque el tipo de cambio está un poco retrasado, porque sigue habiendo impuestos altos, porque los costos laborales el gobierno los está tratando de bajar, pero siguen siendo altos. Pero yo discutía con uno de ellos otro día, le digo, pero ustedes hace 80 años que se están quejando de que tienen la cancha inclinada. Y tuvieron épocas en que la cancha la tenían inclinada a favor. A favor. Y no hicieron nada para modernizarse, para estar... Entonces es un tema complejo, un tema delicado, no solo en América Latina, en América como todo quizás esté un poquito exagerado, pero en todo el mundo, en Estados Unidos hay una gran queja de lo que ellos llaman el crony capitalism, que es ese capitalismo prebendario, el capitalismo de amigos. Vos vas mucho a España y conocés España, en España pasa lo mismo, sí. Hay mucha dependencia del sector empresarial con el Estado. Claro, recuerdo, había un dirigente famoso de la Unión Industrial Argentina que decía, el Estado monarca genera empresarios cortesanos. Yeah. Y eso es un poco cierto, ¿no? Es un poco cierto. Si vos tenés un Estado que se mete en todo, que te regula todo, es difícil que las empresas se puedan desarrollar de manera limpia, de manera natural, y eso está pasando mucho, ¿no? Pero entonces, Gerardo, está claro que el sistema es el que genera las posibilidades de, vamos a llamarlo por su nombre, de corrupción, porque lo que estás describiendo, un Estado monárquico, me encantó la frase, te genera empresarios cortesanos, eso es un trade-off, eso es un mecanismo de corrupción al final de cuentas, ¿correcto? Pero eso está, no lo podemos cambiar. También tenemos claro que no es como debiera ser, ¿correcto? Que la visión, ya dijiste, mencionaste a Adam Smith, es que el consumidor, vale decir el ciudadano, no tenga las mejores condiciones, y eso cuando el Estado es más pequeño, cuando es más eficiente, cuando ese Estado que existe está para el servicio de los ciudadanos y no del propio Estado, etcétera. Pero así no está pues la realidad ahora en nuestros países. Que tienda a eso o no, depende de la mano que se meta en el camino. Entonces, por eso preguntaba por los empresarios. O sea, es decir, alguien tiene que hacerlo. Algunas veces abordan políticamente líderes. Milei está haciendo cambios, todos no serán perfectos, pero está en el camino correcto. Margaret Thatcher en algún momento lo hizo, Ronald Reagan lo hizo en los Estados Unidos, lo hizo Aznar en su momento en España, ¿correcto? Pero
hay que hacer más. O sea, el empresario divorciado de la política es lo que quiero abordar en este momento. Desde la fundación, no porque quiera decir que se convierta en una fundación de empresarios, pero desde la fundación tú dijiste, incorporamos y ahora participan empresarios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer los empresarios en América Latina para que estos procesos se consoliden? ¿Simplemente aparecer cuando hay elecciones y hacer aportes transparentes o lo que sea para determinado movimiento? ¿O tienen que estar 365 días al año activando esto? Sin perder su foco, pero eso es algo que no me queda claro acá. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el que tú crees que debe de emprenderse? Yo creo que la verdad es que el empresario lo que debería hacer, como decía Milton Friedman, es atender sus empresas, ganar dinero, generar trabajo, tener ganancia. ¿Qué ocurre? En América Latina, lo que ha mostrado tristemente la historia es que si los empresarios no se involucran, aunque sea un poquito en la política se los puede llevar puesto, ¿no? Se los puede llevar puesto. Argentina es un caso atípico, vos estás trabajando, llevando tu empresa, tratando de llevarla bien y de golpe te viene una devaluación o una hiperinflación por razones políticas y bueno, y fuiste o por lo menos sufrís mucho, ¿no? Entonces yo creo que los empresarios, lamentablemente o no lo sé, tienen que involucrarse con las políticas públicas, tienen que tener un compromiso, tienen que apoyar buenas causas económicamente. Ojalá sean buenas causas, porque a veces apoyan causas que no son buenas, ¿no? A veces, fíjate, en Argentina tenemos una causa que es la causa Cuadernos, donde hay 100 empresas básicamente constructoras vinculadas, procesadas junto a Cristina Kirchner por haber pagado coimas para recibir... Como el caso de Odebrecht en Perú, digamos, en Perú, en Colombia, en Panamá. En Argentina, supongo en todos lados debe pasar, pero en Argentina ahora ya está demostrado y creo que va a haber muchas condenas. Cada obra pública que había se la dividían y se ponían de acuerdo, bueno, esta la toman ustedes, esta la tomamos nosotros, y entonces no existía ninguna competencia, ¿no? Y esas cosas lamentablemente pasan mucho en nuestros países, ¿no? Y hay industrias que están completamente sobreprotegidas a costa del consumidor, ¿no? Eso es otra cosa importante tener en cuenta. El liberalismo siempre trata de ver la economía desde el lado del consumidor, desde el lado que favorezca al consumidor, ¿no? Ahora, ahí entra a jugar un tema también interesante, un poco sofisticado, pero no tanto, que son las teorías de Buchanan. Buchanan tenía unas teorías que él le llamaba la teoría de la opción pública, y él decía, claro, siempre van a ganar los lobbies concentrados, porque vos tenés 5 fábricas de autos, por decir algo, y tenés 50 millones de personas que compran autos. Ahora, esos 50 millones de personas no tienen lobby. Correcto. Los 5 millones sí tienen lobby. Las 5 fábricas. Las 5 fábricas tienen lobby. Por ejemplo, en la Argentina ahora hay un problema. Hay 2 o 3 fábricas de neumáticos. Había una que es de un señor que es muy famoso prebendista y empresario aprovechado. Y él, en un momento en que el gobierno bajó los aranceles para importar cubiertas, él le dijo que iba a cerrar la fábrica y a dejar 1000 personas en la calle de un día para el otro. Claro, eso provocó todo un escozor, digamos, ¿no? Porque son 1000 personas, no es tanto en un país de 50 millones, pero son 1000 familias que de golpe quedarían en la calle y vos no vas a tener a los 10 millones de personas que se pueden favorecer con las gomas importadas más baratas saliendo a la calle para que se puedan importar gomas. Eso es muy manifiesto en Argentina también con la industria textil. En Argentina la ropa es carísima, cuesta 3 veces lo que cuesta en España. Y claro, y hay mucha gente que trabaja en la industria textil, pero hay muchísima más gente, 10, 100 veces más, que compra ropa textil. Anoche saliendo del evento que nos encontramos, mientras esperábamos el Uber, que estábamos allí,
tú me comentaste, me dijiste, ¿cómo ha mejorado el parque automotriz del Perú, ¿no? Y yo no te di la respuesta, pero ahora te la doy. Es porque no hay industria peruana que proteger. Claro. Entonces, los aranceles para importación de vehículos son muy bajas y lo que hace es que la calidad de vida referida al tipo de vehículos que se usa, a qué tan nuevo está, qué tan bueno está, es mucho mejor justamente para el ciudadano, para el consumidor. Sí. Eso dibuja y ahí un poco... hay otro mito, Werner, que vos, porque te dicen, bueno, pero entonces si vos importás todo, ¿quién va a producir, quién va a ganar dinero? Primero que no es que vas a importar todo, pero la otra cosa que también hay que entender es que la economía ha cambiado mucho. Cuando yo empecé a estudiar economía, el promedio de participación de la industria en los PBI en el mundo, pero cuando digo el mundo, digo en todo el mundo, pero imagino que también en Perú, en Argentina seguro, era 50%. O sea, la industria participaba en un 50%. Hoy participa entre un 20 y un 25%. Hoy la economía se está volcando a los servicios, hay mucha más demanda de servicios. La gente ha entendido que puede comprarse un jean, o 2, o 3, o 5, o 10. Pero no 200 yen, porque no necesita. Y además todos los países no son Estados Unidos, que tienes que hacer todo dentro de Estados Unidos ni China, ¿no? Perú, Ecuador, Chile, somos países más pequeños en los que la especialización y la búsqueda de esas oportunidades de enganchar nos pueden generar prerrogativas tremendamente importantes. Pero esto me lleva a otro tema. Volvamos a la realidad, ¿no? Estado lo más pequeño posible y libertad para tomar decisiones. Pero sí, pues, se pueden generar los lobbies, se pueden generar los acuerdos. De hecho, es lo natural. Hace unos años me costó muchas plumas, como se dice esto en España, en una reunión con el regulador en Perú. Yo dije, mal, porque dije, no, los reguladores son los hijos tarados que nos dejó el comunismo. Entonces se molestaron todos, como comprenderás. Pero más allá de eso, que no es correcto para el momento, ¿tú crees en que el Estado debe cumplir un rol también regulador de esas situaciones? En ese sentido, ¿es un Estado gendarme? Yendo a la realidad, no vayamos a la teoría y a la discusión. Yo creo que en algunas áreas el Estado puede cumplir esa función. En otras áreas hay que fomentar la autorregulación. Te voy a poner un caso, ¿no? Hay un gran tema, como sabés, en Europa con el tema del Airbnb. Sí. ¿No? Hay muchos edificios que no quieren que haya departamentos que se puedan alquilar. Ha habido casos extremos como Barcelona, donde prácticamente los han prohibido, incluso los hoteles. Yo creo que esos son sectores donde hay que fomentar la autorregulación. Hay que fomentar que los propios edificios decidan a través de los consorcios internos, de los reglamentos, si quieren Airbnb, si no quieren, en qué condiciones. Me parece que cuanto más responsabilidades uno le saque al Estado, o mejor dicho, cuando menos responsabilidad le dé al Estado, es mejor. Y creo que hay mucho donde se puede hacer en esto sin que el Estado intervenga. Ahora, algunas cosas sí, por supuesto, el Estado tendrá que intervenir en temas de servicios públicos y todo eso. Hay un rol que puede... Establecer parámetros mínimos de servicio, etcétera. Pero siempre acordándose que el Estado tiene que ser un árbitro, ¿eh? No puede dirigir el partido y patear para un lado. Patear penales. Gerardo, vamos a ir un corte ahora y regresamos con lo que tú vislumbras de la Fundación hacia adelante, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas? Has hablado de dónde nació, cómo se formuló, cómo se internacionalizó, cómo se ha globalizado, me atrevo a decir, sobre todo en el mundo hispano, por supuesto, y ahora el rol del empresario al lado del Estado. Ahora quiero que hablemos en el siguiente bloque sobre lo que vislumbras como el futuro, mezclando un poco el futuro de América Latina, Hispanoamérica, y el futuro de la Fundación Internacional para la Libertad. Con mucho gusto. Volvamos a un corte y regresamos en unos instantes en la entrevista con Gerardo Bongiovanni. Estamos de regreso en la entrevista con Gerardo Bongiovanni, director
de la Fundación Internacional para la Libertad, fundador de la Fundación Internacional para la Libertad. Gerardo, para cerrar, corto, ¿cómo ves el futuro de la Fundación? ¿Cómo vislumbras? ¿A dónde quisieras o a dónde la ves en los próximos 5 años, 10 años? Hablaste del cambio generacional, etcétera, pero de manera sucinta, ¿cuál es tu visión de la Fundación? Por supuesto, atada a lo que me imagino es su referencia, que es la visión que tienes de Hispanoamérica. Mira, nosotros, yo lo miro con optimismo, a pesar de que hemos tenido, por supuesto, la pérdida de Mario, que no por esperada dejó de ser muy dura. Vargas Llosa yo creo que ha sido el intelectual latino más importante del último siglo y, por supuesto, el intelectual liberal más importante del último siglo en el mundo latino. Además de eso, era una persona, como vos bien sabés, porque lo conociste bien, muy comprometida, muy dispuesta a ir ahí donde fuera falta a dar la batalla. Yo ayer conté un par de episodios que vimos con él, tanto en Rosario en el 2008, cuando intentaron prender fuego el micro donde viajaba, como en el 2009, cuando el chavismo nos detuvo a todos, inclusive a él y a su esposa Patricia, cuando tratábamos de entrar a Caracas a un seminario. Por supuesto que reemplazarlo no es posible, pero sí es verdad que nosotros dijimos, bueno, estamos ante una persona irreemplazable, extraordinaria. ¿Cuál es la forma de intentar al menos cubrir esa vacante enorme que él dejó, armando equipos, ¿no? Entonces ya hace años que venimos trabajando con su hijo Álvaro, que está haciendo un trabajo excelente y que, dicho sea de paso, es una persona extraordinariamente brillante, y con otra gente amiga, con mucha gente amiga, tratando de armar equipos que puedan ayudar a que tanto la Fundación como la Cátedra Vargas Llosa logren ese cometido que tenemos, que es mantener por lo alto el legado en materia de ideas y en materia de cultura y literatura que dejó Mario Vargas Llosa. Yo soy optimista en eso, creo que el nombre ha quedado, el nombre está muy fuerte, creo que las cosas que ha hecho, además del nombre que es clave, y el involucramiento que Mario Vargas Llosa tuvo con estos dos proyectos, creo que hemos hecho muchas cosas y la mayoría bastante bien. Siempre se puede mejorar, ¿no? Pero muchas de estas cosas las hemos hecho bien y creo que tenemos por delante un camino interesante, desafiante, siempre muy, muy complejo porque estamos en un continente complejo. Pero bueno, yo creo que vamos a poder seguir haciendo nuestro aporte para que la idea de la libertad avance. Ahora mismo estamos en un momento muy interesante, hay muchos países que estaban en la órbita izquierdista, que están saliéndose por suerte de esa órbita. Es probable que este año recuperemos para la buena causa a Colombia, ojalá también Brasil. Y bueno, y habrá que trabajar también en consolidar esos modelos. Creo que hay que ser inteligentes para esto, como lo fue la izquierda. La izquierda fue muy inteligente con esto que hablábamos antes, esto de tomar las causas identitarias y convertirlas en un todo. Me parece que tenemos que ser inteligentes en esto también. Creo que hay materia gris, creo que hay gente dispuesta. Así que yo soy optimista. Bueno, tengo que decir que yo soy naturalmente una persona optimista, ¿no? Pero la verdad es que me parece que hay por delante un desafío lindo, muy, muy, como digo, muy motivador. Y además yo lo siento en particular como una obligación que tengo, ¿no? Para mí, lo dije ayer en ese evento, para mí haberme topado casi de casualidad. Vos pensás que yo cuando tenía 10, 15 años leía a Vargas Llosa, nunca me imaginé que lo iba a conocer,
que iba a generar una relación con él, que iba a trabajar con él durante 30 años, que me iba a convertir en algo así como su brazo derecho en materia de estos proyectos, que me iba a dedicar un libro, su libro político más importante. Así que yo tengo un agradecimiento y lo considero un milagro en mi vida, esto que ocurrió, y lo siento como un deber, pero además noto que hay muchas, que Mario era una persona, vos lo conociste bien, era una persona extremadamente generosa, hay mucha gente que siente que hay que hacer, Mario ya ha dejado un legado extraordinario como escritor, pero que hay que tratar de fortalecer ese legado, de hacerlo fuerte, más fuerte aún de lo que es. Y bueno, y estoy optimista, Álvaro está trabajando muy bien, Álvaro es una persona brillante cada día, la verdad, cada día me sorprende más, se ha vuelto un orador como su padre, extraordinario, así que me parece que hay equipo, como decimos los futboleros, ¿no? Ahora en Perú eso no está muy de moda porque pero se va a poner, no hay equipo. Somos optimistas también. Pero te creo que hay equipo como para intentar hacer algo grande, ¿no? Nos juegan, y termino con esto, nos juega también a favor que las otras redes que había no les ha ido bien, han cometido errores, en algunos casos, en otros casos, bueno, se han quedado sin financiamiento, en fin, hay que aprovechar ese momento, hay que cubrir esos espacios. Estamos apoyando mucho, como sabés, al Grupo Libertad y Democracia, que es el grupo de expresidentes que promueven la democracia liberal. Yo creo que eso es muy importante porque hay que terminar con esta historia de que el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla dominaban la escena política en América Latina. Y me parece que eso se va a lograr también. Así que yo soy razonablemente optimista. Ahora, como decíamos, es una lucha de todos los días, es una lucha de 27×4 todo el año. Gerardo, ha sido un placer realmente tenerte en la entrevista. Hace tiempo que te perseguía para poder conversar así a piernas sueltas, si se quiere, en el programa. Y no tengo nada más que agradecerte la presencia y la disposición y todo lo que nos has contado. Y deseo lo mejor para la Fundación Internacional para la Libertad. Werner, yo realmente te quiero agradecer a vos por tu participación, por tu compromiso, por tus iniciativas. Tenemos algunos proyectos muy lindos entre manos, muy lindos. Si me permitís, paso un aviso de uno, simplemente contar la idea. A mí me parece muy importante mostrar a los empresarios, esos empresarios buenos que hay, esos que no se han hecho ricos o que no les ha ido bien explotando a alguien o perjudicando a alguien. A mí me parece que nosotros tenemos mucha gente en la FIL, casi todos, que son empresarios así, algunos que empezaron muy de abajo y que son ejemplos. Y yo creo que eso hay que mostrarlo porque el empresario es el gran héroe de la sociedad, ¿no? El buen empresario es el gran héroe de la sociedad. A mí me enseñó uno de mis mentores, dice, mira, la única diferencia, la única figura que existe en las sociedades abiertas y no existe en las sociedades totalitarias es el empresario. Dice, porque vos te vas a Rusia, me decía él, o a China, tenés médicos, tenés economistas, tenés funcionarios, tenés mecánicos, lo que no tenés es empresarios. Sí. Y ese es el gran factor diferenciador, y yo creo que hay muchos muy buenos empresarios, hay que mostrarlos, tienen que contar su experiencia de vida, tienen que contar cómo hicieron lo que hicieron, qué los motivó. Yo creo que el empresario tiene una cosa fantástica también, ¿no? Y tengo muchos amigos, y vos también, gente que es rica, gente que se podría ir a vivir a las Bahamas y tirarse panza arriba ahí, y que no tiene ningún interés en hacerlo porque su desafío es emprender cada día una cosa nueva, y ese me parece que es un rol importante que tiene la FIL por delante también, mostrar que hay muchos empresarios, aún en un continente tan dificultoso como Latinoamérica, hay muchos hombres y mujeres muy valerosos y muy dispuestos a encarar
en proyectos empresariales. Bueno, me encanta, además ya ahora está grabado lo que hemos conversado tantas veces y se nos convierte en una obligación inminente. Así es. Nuevamente te agradezco muchísimo la presencia, Gerardo, deseo lo mejor para la Fundación y para ti y espero que estemos pronto ya conversando sobre el proyecto que hemos desarrollado. Seguro que sí, te agradezco mucho, me sentí muy cómodo y espero que me invite otra vez. De todas maneras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido la entrevista con Gerardo Bongiovanni, director de la Fundación Internacional para la Libertad.